en cuanto a presupuesto. El eje de prevención y protección no tiene presupuesto. La Defensoría del Pueblo actualmente tiene un problema financiero y presupuestal. No tiene los recursos para responder a todas las tareas y roles que le asigna el Acuerdo de La Habana, tanto en participación política, en el tema de víctimas, en lo relativo al fin de conflicto y en materia de garantía de seguridad. Dos aspectos que son claves, como es la creación de un sistema de prevención y sistema de alertas tempranas para la reacción rápida. No hay recursos. ¿Cómo va a ser la Defensoría del Pueblo para monitorear y para informar y advertir de forma oportuna estos riesgos que se están evidenciando en el país? Y que el acuerdo no prevé que pueden aumentarse las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. O sea, no hay plata. Tampoco hay plata para fortalecer a los defensores comunitarios. La única posibilidad de estar cerca a las comunidades es con esta presencia territorial de la Defensoría del Pueblo. Y si no hay recursos, pues no podemos estar cerca a las comunidades para advertir estas circunstancias que les afectan en sus derechos fundamentales. Entonces, señor presidente, senadores que están aquí presentes, es importante que en esta materia, ahora que se está discutiendo una edición presupuestal, que se tenga en cuenta que la Defensoría del Pueblo requiere de recursos. Ahora, por el lado de la protección y de las amenazas contra líderes sociales, ese es un tema que está en discusión, y las cifras, aquí lo han dicho, son dispares. No vamos a contradecir las cifras de Naciones Unidas, ni el Ministerio del Interior, ni la Fiscalía. Lo cierto es que la Defensoría del Pueblo hizo un trabajo en el terreno, con más de 150 funcionarios, defensores comunitarios, analistas del SAT, defensores regionales, y pudimos en ese trabajo de investigación, cruzando la base de datos de Indepaz, Naciones Unidas, Somos Defensores, Comisión Colombiana de Juristas, nos dio un dato de 156 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Nos acogimos a la definición que tiene Naciones Unidas, que es amplia, cuando dice que defensor y defensora es aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva. Un líder social que está desarrollando una labor de promoción y defensa de los derechos humanos en su territorio son defensores de los derechos humanos. Lo preocupante es que de estos 156 homicidios, el 69% de las víctimas son líderes comunitarios, líderes sociales que están en la zona rural. Aquí ya lo han expresado, la preocupación de que un gran número de presidentes de junta de acción comunal sean víctimas de homicidios, de atentados y de agresiones. Y el 25% de estas víctimas eran líderes de pueblos y comunidades indígenas, lo cual están recibiendo la mayor afectación en materia de agresión. Ahora, ¿cuál es la zona geográfica más compleja en materia de riesgo? Cauca, Antioquia, Norte, Santander, Arauca, Bolívar, Atlántico, Caquetá, Cesar, son departamentos de una mayor complejidad. Pero además de los 156 homicidios, hay que hablar de las 500 amenazas actualmente contra defensores de derechos humanos. También hay que hacer referencia a los 33 casos de atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y las 5 desapariciones, 5 casos desaparecidos de líderes sociales y comunitarios que ocurrieron en el año 2016. De estos 5, aún hay varios que están en condición de desaparecidos y que son un líder que está en la zona del Tibú, en Norte Santander, Henry Pérez Ramírez, del cual no se conoce su paradero.
Frente a esa circunstancia, señor presidente, que se ha aludido, ¿cuál es la dinámica del riesgo y la confrontación armada? Aquí lo han dicho. Por un lado, tenemos en esta nueva dinámica los riesgos que se están generando por la llegada de nuevos actores a territorios que está abandonando la FARC. La disidencia de la FARC es un factor de riesgo, pero también la expansión del ELN. De eso no se ha mencionado. En la zona del Chocó hay una disputa entre ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, que la fuerza pública llama Clan del Golfo. Estas autodefensas gaitanistas, que están en una estrategia de expansión, ya están en más de 18 departamentos del país. Luego es una estructura armada ilegal, fuente de riesgo para los defensores y defensoras, sin contar estas otras organizaciones criminales como la Constru en Putumayo, o como los Rastrojos en varias zonas del país, o el bloque Bichada, o el bloque Meta en la zona de los Llanos. Luego hay unas circunstancias también que son generadoras de riesgo por la disputa del territorio, el control de la población, el control territorial, la economía ilícita, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el papel que cumplen estos líderes en la defensa y protección de los derechos humanos. En el sector urbano están todas aquellas poblaciones que digamos, ejercen este liderazgo en las comunas, en los barrios, en las organizaciones reconocidas de defensa de los derechos humanos, pero en lo rural tenemos también aquellos que se oponen a los proyectos extractivistas, a los proyectos mineroenergéticos, aquellos que están defendiendo el territorio o que están buscando la autonomía de sus colectivos y que están reivindicando derechos de las comunidades. Luego, el defensor del pueblo ha pedido varias cosas. Uno, que la unidad especial de investigación tome estos 156 casos y los investigue. Presumimos, ¿sí?, que esas personas fueron asesinadas por ejercicio de su actividad. Eso le corresponde a la Fiscalía investigarlo. Dos, que hayan actos públicos de reconocimiento a la labor del defensor de los derechos humanos, porque un problema grave es la estigmatización de los defensores y defensoras y de los líderes sociales. Tres, que la Comisión Nacional de Garantías diseñe e implemente un plan de acción especial para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y también que haya un compromiso de los alcaldes y gobernadores para activar la ruta de protección de emergencia cuando conozcan casos de los líderes sociales comunales de sus territorios que requieren ser de manera urgente atendidos para evitar un atentado contra sus vidas. En ese sentido, señor presidente, la Defensoría del Pueblo va a continuar monitoreando con los escasos recursos, con su equipo, ¿cierto?, esa situación, pero se requiere que se mejore la forma de actuar y de organizarse la Defensoría para poder desarrollar cabalmente sus funciones en materia de defensa y protección de los derechos humanos. Muchas gracias.